No hace falta pedir la carta. Yo quiero una hamburguesa triple. ¿Hamburguesa triple? ¿Qué acaso no comiste en tu casa? ¿Pero qué está pasando aquí, Reina Liz? Lo siento, Anthony. Lo nuestro no puede ser. Mi corazón ya tiene dueño. ¿Qué le pasa, señorita? ¿Por qué me besó? Yo solamente... A ver, señorita, ¿qué le pasa? Si cree que por tener dinero puede venir aquí a jugar con los empleados, está muy equivocada. Por su culpa me van a despedir. Cálmate. Amigo, nadie te va a despedir. Solo queremos ofrecerte el negocio de tu vida. Mira, solamente tienes que ser mi chofer privado y mi prometido por hoy. ¿Qué? ¿Qué están diciendo? Ya le dije que yo no voy a ser juguete de nadie, mucho menos de unas niñas adineradas. Amigo, te vamos a pagar 10 veces más de lo que ganas aquí en un mes como mesero. Miren, señoritas, yo podré ser muy humilde, pero no me voy a prestar para sus jueguitos. Mira, mi padre estipuló que yo tengo que estar comprometida legalmente para poder tomar la gerencia del concesionario familiar. Si no, todo va a pasar a manos de mi hermana Jessica. Solo ayúdame, por favor. ¿Qué? ¿Un matrimonio falso? No. Ya le dije que no, señoritas. Mejor búsquense un actor. Yo soy un hombre decente. Un hombre decente, pero según lo que leí en el expediente del restaurante, una madre delicada que necesita un tratamiento urgente, caro. Entonces, Está bien, pero solo como su chofer. Nada de besos sin aviso. Hay que encontrar el uniforme adecuado. vamos. Más tarde. El testamento es claro, Augusto. Si Reinalis no presenta un novio mañana ante el comité, la gerencia de la concesionaria es mía. Y aparte, gracias al escándalo de Anthony en el restaurante, está acabada. Pues no te confíes, mi amor. Tu hermana es muy astuta. Yo la envié a investigar, ¿y qué crees? Antes de salir del restaurante, contrató a un nuevo empleado. ¿Un empleado? ¿Y para qué? ¿Acaso se piensa casar con un don nadie? Bueno, de ser así, yo me encargaré de destruirla frente a los inversionistas. Hay que estar un paso adelante de ella. Además, nada de esto estaría pasando si tu padre no hubiera nombrado socia mayoritaria a Reinalis. Mi padre siempre la prefirió a ella. Ay, claro, con su carita de niña buena, siempre lo envolvía y lo engatusaba. Así es, mi amor. Y ahora que tu padre ya no está, es momento de que tomes lo que te pertenece. Por supuesto que lo voy a hacer. Yo soy mejor que ella. Y lo voy a demostrar. Reinalis no está por encima de mí. Por favor. Esa mujer no te llega ni a los talones. Tú eres mucho mejor que ella. Además, cuenta conmigo para lo que necesites. Yo voy a estar aquí para ayudarte en lo que sea. Ya sabes, Eric, para el público eres mi chofer, pero si mi hermana llega a aparecer, eres mi prometido. Descuide, señorita.
Actuar se me da muy bien. Y sobre todo cuando me pagan muy bien. Vaya, Reinalis, veo que mejoraste el presupuesto del servicio de limpieza. ¿Y este muchachito quién es? Él es Eric. Es mi nuevo chofer. Y mi prometido. Por favor, cuñadita. No es momento para que hagas tus bromas de mal gusto. No es ninguna broma, Augusto. Eric es el hombre del que me enamoré. Tiene todo para encantarme. Es trabajador, honesto y sobre todo, me ama por lo que yo soy. Ay, hermanita. Es obvio que te va a amar. Un chofercito como este, de seguro ya vio tu cuenta bancaria. No todos los hombres son como mi cuñado. Vámonos, mi amor. Yo que usted, señorita Jessica, me voy desilusionando de la gerencia. ¿Y tú quién te crees para...? Tranquila. Tranquila, mi amor. No te preocupes. Si ellos quieren jugar, nosotros vamos a enseñarles cómo se juega. Más tarde. Sé perfectamente quién eres, meserito de quinta. Dime, ¿cuánto te está pagando mi cuñada? Yo te puedo duplicar la oferta. Con tal de que la dejes sola mañana en esa junta. Hay cosas que el dinero no puede comprar, señor Augusto. Como la lealtad. Mi prometida me espera. Un momento. Mírate. Te compraron este traje. Te lavaron la cara. Y ahora caminas por estos pasillos como si fueras el dueño de todo. Pero el olor a grasa y el olor a productos de limpieza no se quita fácilmente. El olor a trabajo honesto no debería molestarle a nadie, señor Augusto. Al menos no a alguien que pretende dirigir una empresa de verdad. No me vengas con esos discursos baratos, yo ya me los conozco. Dime, ¿cuánto cuesta tu teatrito? $5,000, $10,000, ¿cuánto? Lo que la señorita Reinalis me esté pagando por ser su chofer no es de su incumbencia. Yo me encargo de protegerla y de llevarla con bien a donde tenga que ir. Escúchame una cosa. Te voy a triplicar esa oferta para que veas que soy buena persona. Lo único que tienes que hacer es salir por esta puerta, agarrar un autobús y no regresar nunca más para que dejes sola a mi cuñada en esa junta. Tómalo. Sálvate a ti, a tu familia de la miseria y déjanos los negocios a nosotros. Cuide su dinero, señor Augusto. Lo va a necesitar más adelante, se lo juro. Además, yo no me vendo por unos cuantos billetes. Yo tengo palabra. Y bueno, como se lo dije, mi prometida me espera. Escúchame bien lo que te voy a decir, chofercito de quinta. Esto no se va a quedar así. Me vas a pagar esta humillación que me estás haciendo. Tú y ella, en esa junta. Bueno, lo que usted diga, señor Augusto. Con permiso. Vaya, el chofercito resultó muy inteligente. Reinalis se sacó la lotería contigo. Más tarde.
Vaya, Eric, veo que te estás tomando muy en serio tu trabajo. Es lo mínimo que puedo hacer, señorita. La cantidad que me están pagando era inalcanzable para mí. Gracias, Eric. De verdad, gracias. Esto significa mucho para Reinalis y también para el futuro de la concesionaria. Señorita, yo no sé mucho de estos asuntos, pero me parece extraño que un padre no deje la herencia de sus acciones en partes iguales a sus dos hijas. Si las dos tuvieran la misma visión, honestidad y amor por el patrimonio familiar, estoy seguro que las cosas hubieran sido diferentes. Pero a Jessica lo único que le interesa es el dinero. Ella no piensa en la concesionaria ni en lo que su padre hizo. Y al parecer a su esposo Augusto solo le importa el estatus que aparenta al estar con ella. Vaya, Eric, veo que las has analizado muy bien. Y es por eso que Reinalis tiene que ser la gerente y dueña de todo esto. Señorita, dígale a su jefa que se cuide de esos dos. Juegan muy sucio. Eso lo tenemos muy claro. Pero tú tranquilo. Sigue haciendo tu trabajo como lo estás haciendo. Y gracias nuevamente, Eric. Con permiso. En los problemas de los millonarios. Tan incomprensibles. ¿Es en serio, Reinalis? ¿Con un mesero? ¿Solo para ganarme la empresa? ¿Tú crees que el comité va a aceptar a una persona que no sabe ni siquiera la diferencia entre una rueda y un pistón? Ese mesero, Jessica, tiene más honestidad que tú y tu esposo. Mañana en la firma legal veremos quién se queda con la gerencia. Pues eso lo veremos. Ya veremos si tu chofer de oro resiste la presión. Qué bueno que la conversación terminó. No me gusta relacionarme con personas como estas. Señorita Reinalis, no deje que ella la vea así. Eso es exactamente lo que ella busca. Mire, respire, ¿sí? Inhale, exhale, ¿sí? Gracias, Eric. Es que todo esto me tiene tan tensa. Jessica es... Solamente quisiera tomar mi maleta y largarme de aquí. Irme a un lugar donde nadie me conozca, empezar desde cero. ¿Y por qué no lo hace? ¿Qué se lo impide? Mire, alguien como usted, con todo el dinero que tiene, puede hacer lo que quiera, cuando quiera. No es tan fácil, Eric. Mi padre levantó este concesionario con sudor. Él me lo confió a mí antes de partir, así que yo no voy a decepcionarlo. Bueno, en eso creo que tiene razón. Es un buen punto. Pero entonces, si su padre confió tanto en usted, demuéstrele que no se equivocó. Y no se deje vencer así tan fácil. Gracias, Eric. Más tarde. Descubrí que Augusto está desviando fondos a una cuenta fantasma de las importaciones de los repuestos. Quieren hacer parecer que la sucursal está en quiebra bajo tu mandato, Reinalis. Y sé que van a usar eso mañana en la junta para inhabilitarte. Necesitamos las pruebas de esas transferencias. Seguramente esas pruebas están en la computadora de Augusto. Y yo puedo entrar ahí. Soy el chofer. Nadie sospechará de mí. Puedo estar limpiando o haciendo cualquier cosa. Sí, Eric, eres un genio. Mira, te voy a dar la clave de acceso al sistema de Augusto. Pero tienes que ser muy cuidadoso. Augusto es muy astuto. Tranquilas. La gente de abajo siempre sabemos cómo defendernos ante las adversidades de la vida. Eric, por favor, cuídate mucho, ¿sí? No quiero que nada te pase. Tranquila. Ahora regreso.
Esto tiene que ser. Copiar archivos. Mañana mismo nos deshacemos de mi hermana. Mañana mismo, cuando suban a ese auto serán historia. Corté la línea de los frenos. Al día siguiente, Si Reinalis no llega antes de las 10, el asistente del comité te otorgará el puesto de gerente automáticamente. Y todo gracias a lo que le hiciste a su auto. Ella tendrá un accidente en el camino. Mi amor, eres el mejor. Yo no sé qué haría sin ti. Ahora vamos a ser los únicos dueños de todo esto. Bueno, es una lástima que mi hermana no se haya presentado. Definitivamente acaba de demostrar una falta terrible de puntualidad y de compromiso con esta empresa. Seguramente le pasó algún percance en el camino. Buenas tardes. Comencemos con la reunión. ¿Llegaste? Bueno, no importa. Igual no tienes un compromiso legal y tampoco tienes un perfil comercial con el que puedas salvar esta empresa. Estás fuera, Reinalis. De hecho, no. Aquí tenemos las pruebas, donde Augusto desviaba fondos de la empresa a una cuenta a su nombre en el extranjero. Todo para sabotear la empresa. No. Esto es una mentira. Seguramente fue un plan elaborado por este asistente incompetente. Mañana mismo, cuando suban a ese auto serán historia. Corté la línea de los frenos. Augusto y Jessica, sus derechos sobre la concesionaria quedan totalmente revocados y ese audio será enviado a las autoridades competentes. Reinalis, no puedes hacerme esto. Te juro que no se va a quedar así. Vámonos. Al fin, Reinalis. Al fin todo está en orden. En cuanto a ti, Eric, tu contrato de chofer prometido ya terminó. Te puedes ir cuando gustes. Bueno, pues así será. Yo no tengo nada que hacer aquí, así que con gusto me marcharé. Con permiso. Eric, espera. Señorita Reinalis, pero ya no tengo nada que hacer aquí. Ya hice lo que tenía que hacer. Además, mi madre ya está con el tratamiento pagado, gracias a su adelanto. Así que yo cumplí mi palabra y ustedes cumplieron la suya. Eric, sí, terminaste tu contrato de chofer prometido, pero aún así el comité me exige contratar a un director de operaciones y logística, a alguien que sepa de autos y también que tenga un corazón leal. Y tú eres la persona indicada. No sé si tal vez quieres aceptar este trabajo. Bueno, acepto. Los autos siempre han sido mi pasión. Además, sería un verdadero honor trabajar con una mujer tan honrada, leal y inteligente como usted. ¿Saben? Esto me demuestra que no importa que en el mundo haya envidia o ambición. Uno siempre tiene que actuar de buena manera. Al final la vida es un eco y todo lo que hacemos se nos devuelve. Así es, Adriana. Todo lo que siembras cosechas. Tú mismo puedes construir una red de avaricia, de corrupción. Y tarde o temprano vas a terminar solo y con las manos vacías. Así es. El que camina con la verdad y la honestidad y hace el bien, la vida siempre le recompensa y multiplicado.
La lealtad y la honestidad no tiene precio. Ese es el verdadero camino al éxito. Bienvenido, Eric. Muchas gracias.